Pax Rússica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rússica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые. Qué linda musiquita, con esta música te damos la bienvenida este día martes 12 de noviembre del 2024 y avanza, el enemigo avanza y también avanza el año y avanzamos nosotros hacia fin de año. Estamos en Pax Rússica, después tengo muchas cosas para comentarte a lo largo de esta mañana, para salir por arriba. Ayer estuvimos con Kicillof, lanzó la comisión por defensa y de apoyo al Canal Magdalena, una cosa muy interesante que te voy a contar después en Salir por Arriba. También va a estar Claudio Lozano, tenemos poesía, hoy vuelve Romina Funes, así que podés quedarte estas 2 horas con nosotros acá en Radio Rebelde y enseguida empezamos con Pax Rússica. Previo a eso, saludo a Federico García Blaya. ¿Cómo le va, Picone? Buen día, bien, qué bueno. Estaba pensando, estoy atento a todo lo que va a contar Picone, porque me interesa. Tenemos, ¿qué pasa, Pico? ¿Se escucha bien? Sí. Yo te escucho de acá, pero no acá, no en el celular, en el... Probamos el otro micrófono, a ver, voy a hacer cambiazo. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Te decía que estamos en una mañana bastante linda, aunque creo que anduvo por los 11 grados la mínima hoy, Picone, ¿eh? Así que estaba espectacular, porque salí en calzoncillo y me tuve que poner el pijama. Estaba fresquito. Muy bien, ahora ya estamos en 17, la máxima va a ser 27. Atenti que va a ir subiendo la máxima estos días de 27 grados, 30, 32, y el sábado llega a 33 grados, pero el domingo baja a 23 la máxima, ¿eh? Del sábado para el domingo baja 10 grados la temperatura, así que ojo que es la primavera que va y viene con calor, con fresco, con nubes, algunas lluvias que hubo hace unos días, pero bueno, por ahora lluvias no hay en el horizonte, máxima para hoy 27. Bueno, estamos acá en Pax Rússica, el programa que va martes y jueves, en Radio Rebelde AM740, 1570 frecuencias de onda media de la ciudad de Buenos Aires. También estamos en radiorebelde.ar, la página de la radio, y en el canal de YouTube, Radio Rebelde AM740. Allí hay un chat en vivo, nos pueden escribir por ese chat. También nos pueden escribir por el 11 26 90 84 96. 11 2690 8496, que es el teléfono de Radio Rebelde. Nos pueden mandar mensajes de texto en SMS o en WhatsApp, el formato que prefieran. Y Pax Rússica tiene sus propias redes donde hay mucha información, se manda mucha información y se puede consultar. @Pax Rússica, eso es el antiguo llamado Twitter, que todo el mundo sigue llamándolo así, aunque ahora se llama X o X. @Pax Rússica Iberoamérica, @Pax Rússica Iberoamérica en el siempre denominado Telegram, y hay un mail también, paxrússica@gmail.com. Pueden buscar en Facebook también. Pax Rússica se escribe PAXRUSSIKA, y transmitiendo acá en vivo por el canal de YouTube. Esperamos a los oyentes del mundo que nos digan desde dónde nos escuchan, desde Quebec, Crimea, Costa Rica, Texas, de todos lados. A ver si nos dicen. Bueno, y ya estamos
en condiciones de viajar hacia otro destino de la Argentina, pero también pero también muy ruso, digo, porque ahí también tenemos nuestros rusos y rusas. Silvana no. Silvana está en Moscú y muy ocupada, pero la vamos a saludar a Ana María Yarmoluk desde Mar del Plata. Buen día, Ana María. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, Néstor. Здравствуй, Federico. Здравствуй, Mir. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Federico. Gracias. De vuelta con nosotros. Acá estamos. Nosotros con ustedes, o ustedes con nosotros. Bueno, en Mar del Plata tenemos una mañana fresca, pero con sol. Así que acá también hay buena temperatura. De las noticias de Moscú, me llegan datos del clima que es empezó como a sentirse un poquito el invierno. Así que, pero con calma. Nieva, deja de nevar, sube un poquito la temperatura y vuelve. Así y ustedes, suave, igual que han vivido en Rusia, buenos días. Buen día. Y Silvana también, pero yo me sentiría igual. Ver nevar es una cosa muy linda, así que manda cada 2 por 3 mágico, fotos muy mágico, sí. de los barrios donde ella esté, es hermoso. Claro, porque desaparece bajo un manto así esponjoso de nieve muy linda, todo queda más lindo, más clarito, y por supuesto en el momento de la nevada, que como que uno mira y está como viajando en el universo, a través de las estrellas, porque van cayendo copos muy suaves. Lo lindo son las nevadas suaves, pero después hay sus momentos complicados, que es cuando hay lluvia, nieve, y que ya uno tiene que taparse la cara porque la nieve pica. Y por supuesto, ya ni hablar en febrero, que se oscurece a las 3 de la tarde se pone bravo. Sí, se pone bravo. A las 9 recién aclara y a las 3 ya está oscuro, negro, el cielo. Entonces tiene sus cosas, la nieve y el invierno. En febrero, por lo menos hay 2 semanas, bueno, como acá también en febrero o al fines de enero, hay 2 semanas de extremo calor. Bueno, allá hay 2 semanas de extremo frío, pero así frío. Entonces, bueno, hay que también decir que está todo preparado, ¿no? Para estar cómodo en esas condiciones. Como, bueno, en todos los... en todos los edificios hay doble ventanas, ¿no? Porque es decir, en Rusia hay petróleo. No, a mí me sorprendió el año pasado, o el anteaño, ya no me acuerdo cuándo fui. Y no digo que hacen ostentación, pero muestran el poderío que tiene ser Rusia y tener petróleo, porque hay luces encendidas, la calefacción funciona en todos lados, es espectacular. La calefacción funciona en todos lados, es algo que realmente, claro. que desde empezó la revolución, comenzaron a planificarlo de forma así extendida para todos los pobladores. Es decir, todas las casas tienen ventanas con doble vidrio y calefacción central que está conectada al edificio. Sí, entonces, y quería contar esto y que lo contaras porque los europeos, los amigos que viven en Europa, están con la colita a 4 manos, porque ellos no tienen toda la energía que necesitan, y entre las chicanas que le hace Estados Unidos a Rusia, han perdido el ingreso de petróleo que venía de Rusia y que les sostenía los inviernos. Ahora y el Nord Stream también. Claro, por eso digo. Como voló el Nord Stream con el gas que iba a proveer a toda Europa. El Nord Stream 1 y el segundo también. Y que bueno, que básicamente es el conflicto principal es ese, ¿no? ¿Quién se queda? Claro, pero no aparecen las bombas en Kiev o en Moscú, pero no aparece una cuestión de fondo que afecta a millones de personas en algo que es de la vida diaria.
Entonces, tanto para el verano, que cada vez son peores por el calentamiento global, como los inviernos europeos, están condicionados. Y si ahora siguen las posibilidades que le da Donald Trump de que se arreglen ellos para mantener la guerra de Ucrania. Cuento esto porque digo, por ahí son análisis más sofisticados lo que hacen algunos, pero en la vida real la guerra afecta a los europeos y este posicionamiento de dependencia de Estados Unidos que tiene toda Europa, la gran Europa, la civilización europea con la que hablamos Nicolai, que se vende como civilización europea, es una decadencia muy grande y no le ganan a Rusia con esto. Por eso digo, hay que mostrar, no porque le tengan que ganar, sino porque hay toda una cultura de que el europeo es superior y el europeo hoy está a mano de lo que pueda darle Estados Unidos, no tiene autonomía, no tiene independencia, podemos decir la riqueza de Gran Bretaña, con la financiarización, pero son familias. Los estados-nación de Europa están complicados, están en una gran crisis, por eso mostrar que hay petróleo, que hay gas, que hay calefacción, en el sentido de que los europeos miran para el este y dicen, mamita. Otros podrán decir, no, hay que matar a todos los rusos. Suspiran. Claro, pero la vida real no es eso. No es eso. Bueno, tenemos un panorama muy complejo. Yo te propongo, porque, bueno, Silvana al final no pudo conectarse, está casi al salir, pero no logró establecer una buena. Sí, recién antes del programa hablé con ella, así que vamos adelante con usted. Nosotros teníamos, claro. Usted es la capitana. A propósito de Silvana, perdón, Ana María, voy a leer un mensajecito, porque bien, ya que nos escribió un oyente, después me retan que no les doy bola y tienen razón. César Alberto nos escribe en el chat de YouTube, en Radio Rebelde M740. Hola, buen día, ídoles. Silvana, Federico, Néstor y Ana. Soy ruso adicto, es una enfermedad de la que no me quiero curar, dice. Abrazos desde el humilde Monte Chingolo y termina con Silvana, volvé. Así. Uy, hay que decirle, capaz que es un enamorado de Silvana. Silvana, es un admirador, digamos. Bueno. Grande Monte Chingolo. Vamos, sí. Les aviso a los que no tienen televisión que las Yarmoluk son lindas, ¿eh? No se crean que porque son rusas están en blanco y negro. Sos un amigo, no Néstor, tienen. sos un amigazo. Como es bueno, después vamos a salir un día en video. Sí. Tendría que Silvana salir caminando no sé cómo hacer como un cruce, alguna cosa caminando, mostrando sus peripecias, sus aventuras, pero además lo lindo que está muy bien. Moscú es una ciudad que, bueno, de las super megápolises del mundo, una de las más así encantadoras, sobre todo para esta época que ya empezaron con el Año Nuevo, el Papá Noel y todos esos temas. Pero volviendo a nuestro digamos, programa, Silvana, mandó una serie de entrevistas que logró hacer a distintas personas, entre ellas nuestro amigo Sergei Krutko, que es el representante de el Consejo Coordinador de los Compatriotas Rusos en Costa Rica, además de ser médico, nuestro reportero en Crimea y un amigo que canta muy bien. Le tomó una entrevista justamente en el Congreso Internacional de Compatriotas Rusos en el extranjero. Así que si lo podemos poner, tiene dos partes. La primera relacionada a la conferencia del Congreso. Sí, a esa, la primera parte de Sergei Krutko, ahí, gentileza de Lynn Marconi. Estoy aquí en el foro de Yalta, en el cual me encontré con Sebastián Salgado, pero también me encontré con un compatriota que ustedes conocen muy bien, que se llama Sergei Krutko, que se acuerdan, hemos paseado por toda Crimea durante septiembre, todo el mes de septiembre. Él está acá en este congreso del cual vamos a hablar, pero también estuvo hace unos días en un congreso, en el 8º Congreso de Compatriotas Rusos
mundial. Y yo le quiero preguntar justamente sobre qué se habló y para qué se hizo ese congreso, el 8º Congreso de Compatriotas Mundial. Buenos días, Sergey, ¿cómo estás? Esa es la pregunta. Buenos días, Silvana. Buenos días a los amigos que nos escuchan. Sí, aquí estuvimos reunidos en el 8º Congreso de los Compatriotas de Rusia, que llegaron de todos los continentes del mundo, de todo el globo, y estuvimos hablando, el lema fue el futuro de Rusia. Y estuvimos hablando sobre cómo nosotros, los compatriotas que vivimos lejos de Rusia, cómo podemos contribuirnos en lo que es la cultura de Rusia, cómo podemos ayudar a romper ese tipo de los esfuerzos que hacen los países que son autoproclamados como civilizados, que hacen el esfuerzo de prácticamente desactivar todo lo que es ruso, quitar todo lo que son cultura rusa y promover la política de rusofobia. De eso es lo que se trataba el Congreso, y hay muchos detalles, hubo muchos grupos, diferentes secciones para lo que es el idioma ruso, para lo que es el trabajo, como incentivar a la gente más joven, y así fue. ¿Y vos en qué secciones participaste? Yo más bien me fui también para la sección que se trataba de trabajo con la gente joven, porque también es un problema dentro de lo que es la comunidad rusa en Costa Rica también. Siempre es un poco difícil de incentivar a la gente joven para que ellos van a tener el interés por las tradiciones familiares, por las tradiciones étnicas, culturales que uno tiene, porque lastimosamente la formación que tienen es una formación muy neoliberal general que reciben en las escuelas, en las universidades, donde tal vez tratan siempre de injertar otro tipo de los valores que promueven de ese tipo de los países que son autoproclamados como civilizados. Estaba Sergey la primera parte hablando del congreso en el que participó ya en Rusia. Sí, por supuesto. Sí, son para los que recién se conectan a la radio, hay que decir que el Congreso, anualmente se celebra este Congreso, este encuentro de compatriotas de Rusia en el mundo, con la participación de representantes de todos los continentes y de la mayoría de los países del mundo. En estos encuentros se exponen las problemáticas, las preocupaciones de cada región, la problemática, en general. Hay mesas como redondas de temas políticos, el tema de la política internacional también forma parte, ¿no?, de las discusiones. Los temas por ejemplo, la documentación, la ciudadanía, los temas económicos, los temas de la difusión del idioma ruso y, por supuesto, la rusofobia, ¿no?, que ese es el principal, uno de los principales ejes de las discusiones y las charlas. Pero como bien decía Sergey, se dan debates de toda índole. Y además está bueno también porque se exponen todas las cosas que es cada asociación, porque cada representante representa a todas las asociaciones de compatriotas rusos de un país determinado. Entonces, a lo largo del año se van llevando distintas actividades, y está bueno porque también los niños participan de olimpiadas por ejemplo, de dibujos, sobre
lo que ellos suponen que es Rusia, la tierra de sus padres, de sus familiares, de sus antepasados. Y muchos de ellos también vuelven a estudiar a Rusia, y también algunos piensan en volver a vivir a Rusia. Te hago una pregunta, y con esas deliberaciones y temas que tratan, ¿también se llegan a las autoridades por en forma de peticiones o de solicitudes para tratar? Bueno, sí, por supuesto, claro, por supuesto, porque también en estos congresos participan no solamente los compatriotas de todos los países, sino también los rusos, las autoridades que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, hay una organización que se llama Rosotrudnichestvo, es re largo, que depende del Ministerio de Relaciones Internacionales de Rusia, y bueno, coordina todas las casas de Rusia de todos los países del mundo. Las casas de Rusia la Casa de Rusia sería como el Instituto Goethe, por ejemplo, para los alemanes. El Cervantes, claro. Exacto, como Cervantes para los españoles, o por ahí la Alianza Francesa para los franceses, o el Instituto Dante Alighieri para los italianos. Que acá en Buenos Aires, para los que no saben, está ahí en el barrio de Almagro, en la avenida Rivadavia y Castro Barros, por ahí más o menos, ¿no? No me acuerdo de la dirección exacta. Sí, al 4200, sí, de Rivadavia. Sí. Pero bueno, con una profusa actividad en todas las direcciones, especialmente lo que tiene que ver con la difusión del idioma ruso y también de las artes, ¿no? Hay muchas veladas, o sea, se realizan, además de los cursos de ruso presenciales, también hay virtuales, hay exposiciones de todas clases, y también coordina la región, ¿no? Esta Casa de Rusia también coordina toda la región. Hay también actividades en las universidades, sobre todo últimamente en Tucumán, en San Juan, algunas hubo en Ushuaia, algunas actividades. Bueno, van con el mensaje, qué sé yo, bueno, ahí está el día de Gagarin, para las fechas así de las ciencias o de literatura, de los grandes escritores rusos. Se realizan muchísimas actividades dentro de la sede y también afuera. Y Rosotrudnichestvo, que es el dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, también participa en esto del Congreso. Entonces, porque también se organizan también con los compatriotas actividades relacionadas a la difusión del idioma ruso y otras cosas, claro. Otras muchas cosas, ¿no? O sea, se celebran también dentro del país, anualmente se hace un congreso dentro de cada país de los compatriotas, y también en internacional, que es donde están Sergei Krutko, Silvana y bueno, gente de todos los países. Y es súper interesante porque, bueno, todos los participantes comparten experiencias, tienen prioridades. Acá, por ejemplo, hay todo un tema de cómo organizar una escuela de idioma ruso para los niños, porque así oficial que sea reconocida y que puedan, aunque sea una, porque existe la escuela de idioma ruso de la Embajada de Rusia, para los funcionarios. Los funcionarios, exactamente. Esa básicamente está para eso. Y bueno, es limitado el acceso, no es gigante, no puede ir cualquiera de cualquier parte. Pero bueno, siempre se ve de qué manera se puede organizar, y están hace un tiempo, están ya casi como antes de la pandemia. Había desarrollado un plan para organizar bajo la tutela, digamos, de las casas de Rusia, escuelas de idioma ruso para niños en el extranjero, que tuvieran, también unificado un programa de estudios, también que fueran accesibles y complementarias, que complementen
también el estudio de todos los países. Bueno, ese tipo de problemática, el tema de los pasaportes, los que quieren la ciudadanía, porque durante mucho tiempo no podían tener como doble nacionalidad. Bueno, ese tipo de temas así generales y puntuales también, ¿no? Hay mucha gente que en el exterior, como ya habíamos dicho en otros programas, que no pueden percibir, dado a las sanciones que se impusieron a las entidades financieras rusas, no pueden percibir, por ejemplo, las jubilaciones en el exterior, o se les complica para hacer transferencias porque está como excluido, está totalmente aislado del sistema internacional, el sistema financiero ruso. Entonces, también están abriendo otras posibilidades a través de otros países y a través de otros mecanismos. Existe toda una serie de mecanismos que se aplican para poder, conectar, hacer esas conexiones, ¿no? Como por ejemplo la carta MIR, que ya habíamos dicho varias veces, que también tiene una serie de bancos intermediarios que posibilitan eso de el pago con tarjetas que sean rusas, por ejemplo, y otras cosas. Pero tenemos una segunda parte. Tenemos una segunda parte, pero te propongo que vayamos a la tanda ahora primero. Dale. Y después volvemos y presentamos a Sergei Kutko y la segunda parte de su entrevista con Silvana. Vamos a la tanda. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Al aire, acá estábamos al aire. Nos mira con cara de desesperación, Ailín Marcolín. ¿Qué pasa, Ailín? Acá estamos, 10:33 minutos en Radio Rebelde M740 1570, Radio Rebelde.ari, en el canal de YouTube Radio Rebelde M740, en Pax Rússica. Estábamos charlando de las peripecias de Silvana Yarmolyuk en Rusia, que se encuentra con gente y hace entrevistas. Y así llegó la palabra de Sergei Kutko, que es nuestro ya casi un integrante más de este programa. Que siempre es agradable escuchar. Es un maestro, la verdad que es siempre... Ailín dice lo mismo, la verdad que nos encanta escuchar a Sergei, lo tenemos que conocer. Es un maestro, ojalá pueda venir a Buenos Aires un día y traerlo al estudio del programa que estemos haciendo en esa oportunidad, que espero que siga. Sí, va a venir porque viaja muchísimo, él se la pasa viajando y conociendo gente. Es un ídolo. Es un ídolo bárbaro. Bueno, teníamos la segunda parte de la charla. Y ahí, perdóname que interrumpa, sí, pero adelante. Lo de Sergei se relaciona con Crimea, y viste que han aparecido en las discusiones y operativos que hace Zelensky desde Ucrania, que una de las condiciones que le plantea a Zelensky, ahora que está en baja, porque no sabe si lo va a apoyar o no Donald Trump y de qué manera, y cómo va a estar Europa y qué sé yo, pero las condiciones que tira Zelensky es que le devuelvan Crimea a Ucrania. Y por eso yo, escuchándolo a Sergei, que recorre toda Crimea, creo que el pedido de Zelensky para la paz con Rusia en cuanto a Crimea es una desmesura, ¿no? Porque Crimea ya no tiene nada que ver con el gobierno de Zelensky y de Ucrania. Tiene sus dificultades, pero... Primero que lo elijan de vuelta como presidente. Claro. Ahora está de prestado y poniendo condiciones. Es un dictador porque no tiene mandato de nada. Exacto. Es un dictador típico en Occidente, sería un dictador. Yo sospecho que Trump igual fue, es lo de los políticos, la tradicional forma de comportarse de los políticos, que te prometen de todo en la campaña y después cambian todas las cosas.
me parece que tendremos que ver y seguir con atención los pasos pero lo de Crimea, Trump, con todo esto que cuentas, Sergei, que nos mostró su recorrida por todo Crimea, no es un territorio que esté alejado de Rusia, no es una cultura que esté alejada de Rusia y pegada a Ucrania. Casi que Ucrania y todos esos inventos que han construido quedan muy lejos de Crimea. Digo, para que el público se ponga en lugar y cuando que escuche que Zelensky pide Crimea, está pidiendo algo como si nosotros en lugar de las Malvinas pidiéramos Irlanda, qué sé yo, es otra cosa. Es una desmesura, digamos. Es una desmesura, cierto. Claro. Cierto. Bueno, nada, quería apuntar eso porque tiene que ver con el sentido común. Claro, como nadie ve el mapa de Crimea y él puede hablar de eso con impunidad porque los diarios de Occidente le dan manija, pero nada, no se puede, no está en ningún tipo de negociación posible en la cabeza de nadie, ni del más rusofóbico que haya. Sí. Digo, de política, es así, no hay manera. Bueno, sigamos. Podemos escuchar la segunda parte de la charla con Sergei Krutko y Silvana Yarmouk, que en este caso nos habla de la cumbre que se hizo ahí en Yalta, ¿no? No, la cumbre se hizo en Moscú. En Moscú, perdón. Pero se llama Conferencia de Yalta. Eso, Conferencia de Yalta, dije todo mal, perdón. La Conferencia de Yalta, volvemos a recordar para los que se enganchan recién ahora, es una conferencia que hacen los rusófilos internacionales. Incluso hemos escuchado algunas entrevistas, anteriores. En esta conferencia se tratan temas netamente políticos, netamente de rusofobia y de lo que tiene que ver con la cultura y la civilización rusa, pero también con la existencia misma de Rusia, en sentido político, ¿no? Los temas que se trataron ya los habíamos adelantado, que eran temas de, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? De militares con respecto justamente a los mercenarios, ¿no? Sobre los estados mercenarios, de qué manera se manejan y manipulan la información, las falsas noticias, de qué manera se cambian los datos efectivos de la realidad para influenciar por supuesto, a la sociedad civil, que lejos está de tomarse el tiempo, de mirar a ver dónde están las cosas, si eso es real, si es verdadera la noticia, etcétera, ¿no? Por supuesto, todos estos encuentros convalidan esta conexión que tienen entre sí las personas, también justamente para, difundir la información verdadera sobre lo que está sucediendo en un mundo multipolar, con información fidedigna, no tomada de think tanks de los medios occidentales. ¿De qué manera se combate toda esta bombardeo de información falsa, ¿no? Bueno, ahí tenemos el interview que hizo Silvana a Sergei Krutko. Ahí lo escuchamos. Lo que es foro de Yalta es totalmente otro tipo de foro, es otro tipo del contexto. Lo que organizó el señor Muradov, que es el representante de Crimea aquí en Moscú, es prácticamente encargado por parte del presidente de Rusia de todos los asuntos de Crimea. Es como un gobernador. Prácticamente como un gobernador. Entonces, él llamó a un montón de las personas que él conoció porque tenía una carrera de diplomacia con muchos contactos en el mundo. Entonces invitó un montón de gente de docenas o tal vez más de los países, y que todos llegaron de los países de lo que llaman el sur global, pero no siempre del sur global, porque también llegaron de Europa, más que todo las personas
a los cuales le interesa mucho lo que son intereses nacionales de sus propios países y que no son tan alineados con los gobiernos neoliberales en sus propios países en Europa. Y lo que estamos hablando es cómo hacer más que todo una comunidad cívica internacional que va a organizarse, a promover los intereses de los pueblos, de todo tipo de los pueblos, no de las naciones, sino de los pueblos, porque hay muchos pueblos que no tienen, que no son nación, que no son naciones, claro, y que no tienen sus propios estados para representar los intereses de ellos. Entonces, eso kurdos, por ejemplo. Los kurdos, los palestinos, exacto, los grupos étnicos indígenas que viven en América Sur, como Mapuche, sí, como grupos indígenas en son una nación, Perú, pero no son estados. exactamente, que hablan su propio idioma, pero no tienen el Estado que representa. El Estado más bien que existe, más bien reprime a ellos. Okay. Entonces eso fue la idea, cómo lograr a obtener ese tipo de organización cívica internacional, y la idea es como formar un tipo de instituto de los problemas geopolíticos, y está más bien constituido. Hubo muchas personas, por ejemplo, de los países no alineados como Irak, Irán, Siria, India, Rusia, Armenia y otras personas más, que realmente se nota que son representantes de las naciones que no son alineados y que tratan de promover sus propias políticas independientes, tratando más bien de ayudar a las naciones que están bajo prácticamente fuego el día de hoy, como el Líbano, como Palestina, en el caso de Irán, porque exige, creo que es el único defensor activo de ese tipo de los pueblos. De esa zona, digamos. De esa zona, exactamente, hablando de esa área que sí, más bien arde está demasiado, en fuego, está sí, en fuego. Entonces, de mi punto de vista, es la primera vez que lo veo, que se forma una organización cívica. Sería como una coalición. Como una coalición, pero cívica, lo que es muy importante. No política, digamos. Digamos, no, siempre va a tener la política. Partidaria, digo, en ese sentido, claro. Exactamente, pero no lo que va a hacer como, digamos, nombrada estatalmente o claro, que por los burócratas estatales, claro, sino por los representantes de las personas. ONGs. Exactamente. Claro. Entonces, que es totalmente otra cosa. Ahí se nota que son profesores, educadores, científicos, filósofos, periodistas, sociólogos, ¿me comprende? La gente que realmente representan a los pueblos, no a los estados. Claro. Entonces, esto, de mi punto de vista, fue la parte más fuerte que me llamó la atención, muy diferente de todo lo que vi anteriormente. Y también ya en la mesa redonda, después ya estuvimos prácticamente escuchando diferentes tipos de las opiniones de las personas que llegaron de República Checa, de Serbia. Estuvo el embajador de Siria también. El embajador de Siria, exactamente, y que tuvieron unos discursos muy importantes y muy fuertes, como abriendo más la amplitud de la visión de todos los presentes ahí, y cómo ver la diferencia del concepto exactamente de la visión de parte de esos pueblos, y no el formato como nos están prácticamente instalando en un modo prácticamente como una dictadura, los países otra vez autoproclamados civilizados. Entonces, para mí eso fue muy importante, y puedo decir que se nota que hay mucha coincidencia, a pesar que son diferentes religiones y culturas, pero la gente expresa prácticamente lo mismo. Entonces hay mucho tema
exactamente donde las personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones se coinciden y tienen esa inquietud que ocupan a canalizar, y ese foro exactamente es una plataforma para lograr canalizar primero y después formar algo, lo que sí puede salir más allá, puede ser tal vez utilizando en el futuro las plataformas, por ejemplo, como el BRICS o otros, donde pueden escuchar más a ese tipo de las organizaciones. Te agradezco mucho, Sergey, y vamos a invitarte próximamente online cuando vuelvas a Costa Rica. Está bien, gracias. Y vamos a hablar de muchos temas. También estuviste haciendo otras cosas de las cuales vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con tu profesión y con la visita tuya por primera vez a una ciudad histórica que es Novgorod. Así sí. Que vamos a hablar de eso. Una ciudad antigua, sí. de la base de la Rusia. Sí, corazón de Rusia, sí. Muchas más gracias. Antigua que Moscú. Un placer escuchar a... y me da envidia. Escuchar a Sergey. Él justo dice lo de los BRICS, que tiene que ver, hay una parte como política, que es esta en la que en ese foro participaron, y también hay una pata que es económica, que se va a hacer un poco más adelante, pero es el mismo foro, se llama Foro de Yalta, por el tema de Crimea y bueno, de toda esta historia. También tenemos otra entrevista, porque yo quería hablar hoy sobre no la reunificación, sino la caída del muro de Berlín, lo que significó la construcción y la caída y el contexto, pero tenemos una entrevista que no la podemos dejar pasar y que Silvana le tomó a Tatiana Vladimirskaya, que es la directora del conjunto musical Grenada, que los hemos escuchado y hemos pasado muchas veces música de ellos. Ellos cantan, el conjunto nació en los años 70, por ahí, con una temática latinoamericana. Así que casi todos los músicos que también coleccionan los instrumentos de toda nuestra región, tiene más de 800 tipos de instrumentos, y que justamente Tatiana los guarda en su casa, debe tener un museo. Estuvieron haciendo durante un tiempo canciones en español, y ahora tienen una mezcla, un poco en español y otro poco en ruso. Así que, por supuesto, visitaron varias veces Argentina, diferentes ciudades y muchas veces toda Latinoamérica. Así que, si quieren, vamos a la entrevista. Sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá Silvana Jarmoluk para Radio Rebelde, para Pax Rússica. Acabamos de ver un espectáculo increíble que hizo la puesta el ensamble o grupo musical Granada, que ya lo conocemos porque apareció muchas veces en nuestra radio, y estamos con una de las integrantes que se va a presentar sola. Ella canta un fragmento, y el espectáculo es interesante porque ellos hacen espectáculos como para enseñarles de alguna manera al pueblo ruso de nuestros líderes latinoamericanos. Y hoy estaba dedicado a un líder brasileño. Pero bueno, a ver, preséntese, por favor. Hola, me llamo Marina, soy integrante del grupo Grenada, que ya cuenta con 52 años de su historia, y tengo suerte en mi vida que mis profesores me enseñan, me educan, y este evento que tuvimos hoy es gracias a nuestra directora, que hace muchos años conoció a la familia de Luis Carlos Prestes, y eso que pasó es algo familiar para ella, para todos nosotros, y hicimos un espectáculo musical
dedicado a esta figura importantísima del siglo XX. Nos encantó su historia. Desde ya muchos años sabíamos que nuestra directora Tatiana conocía a los Prestes, hasta que nuestro querido querido director musical Sergei hizo para ellos el grupo musical y ellos cantaban, y hoy día hicimos este espectáculo porque este año, en 2024, lo que hizo Prestes, la columna de Prestes, cumplió 100 años. Por eso queríamos dar a conocer a nuestro público, porque conocen muchos la figura, el nombre, pero la historia de su familia, historia heroica de su columna, de su paso del siglo XX no tenía igual. Por eso hicimos esta cosa muy, muy buena. Hay una cosa que, bueno, hay un popurrí de canciones en portugués, en castellano. Armaron una puesta en escena muy interesante porque habla como si hablara Carlos Prestes en primera persona, y hay una brasileña muy colorida que es del público, como si fuera del pueblo, que habla de como si fuese observadora de lo que estaba pasando en esos momentos que vivía Carlos Prestes. Pero bueno, Carlos Prestes vivió con su familia en la Unión Soviética. Pero hay una cosa interesante que al final dijo Tatiana Vladimirska, que es la directora de toda esta idea espectacular, que es que ellos le dedicaron una canción a Carlos Prestes. ¿Cómo es eso de que el grupo Grenada en ese momento que todavía él estaba vivo le dedicó una canción? Eso que, por supuesto, estábamos preparando bastante tiempo para este espectáculo, este evento, y sabíamos que en Brasil también van a celebrar este evento importante, y nos comunicamos con el hijo de Luis Carlos Prestes, que compone canciones. Él estuvo hace 2 años en Rusia y nos presentó su material musical. Entonces, después nosotros, por supuesto, Tatiana es la ideóloga de nuestro evento tan impresionante. Todos juntos hacemos, cantamos la canción dedicada a Luis Carlos Prestes. La letra es de su hijo. Ok. La verdad que es un espectáculo muy interesante, y la que yo deseo es que alguna vez este tipo de espectáculos, la explicación es obviamente toda en ruso, porque el público, la mayoría, casi todos hablan ruso, y era importante transmitir la heroica cruzada que hizo él con lo que se llama el Camino de Prestes, ¿no? Y con orgullo, ojalá que puedan venir a Argentina y a otros países, a ver. Ojalá que... ¿Cuáles son los planes? Vengamos a Argentina, porque tenemos muchos amigos ahí. Gracias, Silvana, a recordar a nuestro tiempo hermoso que pasamos en Argentina, y queremos volver con con este trabajo, con lo que hacemos siempre para nuestra querida Argentina, para nuestros queridos amigos de América Latina, y por supuesto transmitimos algo muy querido desde aquel continente querido hasta en Rusia. Ay, hermosa, Marina, hermosa, me encantó. Yo creí que era a Tatiana, porque como me dijo que era alguien importante, pensé que era la directora, pero la entrevista es a Marina. Y qué importante, ¿no? Reivindicar las luchas de los diferentes líderes populares en diferentes regiones del mundo. Qué importante eso. Uh-huh. Pero yo la conmino a que nos haga una lectura, porque el título principal de nuestra convocatoria hoy era la caída del muro de Berlín. Tenemos 6 minutitos. Sí. Así que la quiero escuchar. Bueno, maravilloso, vamos directo para ese tema. Exacto. El muro de Berlín fue mucho más que una frontera geográfica. A uno y otro lado se consolidaron 2 modos de entender la política, la cultura, las ideologías, la humanidad misma. El 9 de noviembre de 1989, cuando se derrumbó de forma pacífica el este europeo, tuvo que reinventarse.
de lo que son las circunstancias, tras la rendición, cómo se levantó el muro, tras la rendición incondicional del ejército alemán el 8 de mayo del 45, 9 de mayo para Rusia, porque era en la madrugada, después de las 12 de la noche, la jurisdicción sobre el imperio alemán recayó sobre las potencias vencedoras de la coalición anti-Hitler. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación según lo acordado por los jefes de estados aliados, Stalin, Churchill, Roosevelt, en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, y posteriormente fijado el acuerdo de Potsdam en agosto de ese mismo año. Los territorios orientales del imperio alemán quedaron bajo el control administrativo de Polonia. Tras la guerra, las 4 potencias aliadas crearon 4 zonas de ocupación, y cada una de estas zonas estaba bajo el control de una potencia vencedora. Entonces, la URSS, Estados Unidos y Francia se reunieron en Potsdam con la intención de deliberar sobre el futuro de la Alemania vencida y la mejor manera de proceder. Las resoluciones acordadas, a las que Francia se adhirió posteriormente, tenían como objetivo arrancar de raíz las bases morales y económicas del fascismo alemán, mantener la integridad de Alemania como una unidad y reconstruirla como una zona neutral. Los 4 principios políticos básicos que servían como guía a los aliados de esta labor quedaron enmarcados en los acuerdos de Potsdam como las 4D. Desnazificación, mediante la expulsión de todos los nazis de posiciones relevantes y el juicio y condena de todos los criminales de guerra. Desmilitarización, como objetivo final de un desarme total y del desmantelamiento de la industria armamentística alemana. La tercera D es descentralización del poder económico, hasta ahora concentrado en manos de unos pocos monopolios empresariales. Y la cuarta D era democratización de la vida pública. La Unión Soviética debía cerciorarse de que en el suelo alemán jamás volvería a iniciarse una guerra en su contra, y evitar otra agresión alemana también interesaba a los aliados occidentales. La URSS valoraba de manera realista la coalición aliada y sus socios, así que la construcción del socialismo en el área bajo su control no entraba en sus planes, es decir, solamente en la parte de la Unión Soviética. El objetivo era la creación de una república democrática burguesa, desmilitarizada y no alineada, con la que convivir pacíficamente como vecinos, y que a su vez sirviera como contención neutral frente a Europa occidental. Si bien en el sector soviético se empezaron a llevar a cabo las medidas acordadas en el programa de las 4D, el resto de las zonas occidentales las aplicaron solo en parte. Los acuerdos se convirtieron rápidamente en un incordio, especialmente todo lo concerniente a tocar siquiera la propiedad privada capitalista. Fue así como el mantenimiento de los acuerdos de Potsdam se convirtió en una línea roja entre las zonas. En el este se colectivizaron las grandes empresas, los criminales de guerra nazi fueron expropiados, condenados, inhabilitados y excluidos de posiciones relevantes en el ámbito público. Por el contrario, en el oeste se trató a los nazis como viejos expertos en los que confiar cargos relevantes, algo que se consideraba ventajoso a nivel económico. Así que las grandes empresas que habían ocupado al poder a las fuerzas fascistas permanecieron intactas. Los aliados occidentales prohibieron cualquier iniciativa orientada a la expropiación y dejaron las posiciones claves de poder económico en manos de los viejos monopolios alemanes. El desmantelamiento de los monopolios y las grandes corporaciones era una demanda compartida de todas las potencias participantes en la conferencia de Potsdam, pero solo se cumplió en el sector soviético. Aproximadamente 10.000 empresas fueron expropiadas sin indemnización, colectivizadas y pasaron a formar parte de un importante sector productivo público responsable de cerca de una cuarta parte de la producción bruta industrial y que coexistía con el sector privado. Yo creo que tengo más para hablar sobre, pero no tenés es el contexto, más tiempo. Tal cual. Este es el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, ese es el contexto de la existencia en Alemania, en Berlín. Y Berlín no tenía una frontera entre esas 4
contrapartes, porque dicen se dividieron Berlín en 4 partes. No había una frontera divisoria, no había digamos, un semáforo que decía, bueno, acá esta es la parte soviética de la alemana. Había puntos donde sí se pasaba, pero no había un muro. El muro se construye mucho más adelante, en 1961, pero eso lo vamos a continuar en el próximo programa. Muy bien, la seguimos. Eso es importante porque es un nudo histórico importante, así como que se titula La caída del muro de Berlín, pero eso tiene un montón de connotaciones que arrastran al mundo hasta el día de hoy. Porque es la ofensiva del neoliberalismo, el capitalismo en su etapa de financiarización, que avanza con esto. La creación de la OTAN. Claro, es la guerra contra Rusia desde Occidente, y bueno, y después a China y ahora a los BRICS y a lo que se le ocurra, otra desproporción del unilateralismo yanqui. Pero bueno, hay mucho para conversar y hay que discutirlo, porque si no se discute acá, ¿dónde se va a discutir? Solo en paz rústica se pueden hablar de estas cosas. Ana María Yarmoluk, bueno, espero que Silvana la próxima también se sume a nuestro análisis tan importante. Sí, y además ustedes tienen que organizar un desfile de modelos para los admiradores con ropas típicas de Rusia y también haciendo alguna de las delicatessen que ustedes saben hacer, y con eso sería un buen cierre del año de Paz Rústica en el que nos prenderíamos con Federico, Ailín y todo lo demás. Chau, Ana María. No, soñemos que total soñar no cuesta nada. No, todo eso me movilizó el admirador que apareció hoy. Carlos César Alberto de Monte Chingón, un abrazo para él. Chao. Nos vemos. Las Vidani. Hasta el jueves. Acá. Chao. Chao.